26 de noviembre de 2006. Acapulco. Una habitación silenciosa, lejos de los foros, lejos de las cámaras, lejos de los aplausos que durante casi 3 décadas obedecieron cada uno de sus gestos. Raúl Velasco muere a los 73 años. No hay público. No hay escenario. No hay artistas esperando su aprobación. Solo un cuerpo que ya no puede controlar nada. Afuera, los noticieros preparan homenajes. Adentro se cierra una vida construida sobre el poder más absoluto que haya tenido un solo hombre en la historia del espectáculo mexicano. Pero lo verdaderamente perturbador no ocurre ese día. Ocurre todo lo que empieza a salir después. Durante casi 30 años, su nombre fue sinónimo de una sola pregunta que recorría en silencio cada camerino, cada disquera, cada oficina de representantes artísticos en México. ¿Ya habló con Velasco? Porque si él no quería, no había contrato que valiera, no había talento que alcanzara, no había público que importara. Siempre en Domingo no fue solo un programa de televisión. Fue una frontera. Una aduana donde se decidía quién tenía derecho a existir frente a millones de mexicanos y quién se quedaba del otro lado, condenado a trabajar en la oscuridad de los palenques regionales, esperando una oportunidad que nunca llegaba. Artistas consagrados lo sabían. Jóvenes promesas también. Y muchos aprendieron demasiado pronto una lección brutal. El talento no era suficiente. Había que agradar. Había que someterse. Había que soportar el comentario que dolía, la broma que humillaba, la mirada que medía y pesaba como si fueras mercancía. Había que aprender a sonreír mientras te reducían frente a millones, porque el escenario de Siempre en Domingo no era solo un foro de televisión. Era un ritual de obediencia transmitido en vivo cada semana. Con el paso del tiempo comenzaron a circular versiones que no se contaban frente a cámaras. Episodios documentados de humillaciones públicas. Carreras destruidas con una sola frase. Vetos que no se explicaban ni se justificaban, que simplemente ocurrían como ocurren los terremotos, sin aviso, sin lógica aparente, dejando escombros que tardaban años en recogerse. Se habló de un sistema de favores, de puertas que solo se abrían a cambio de algo que nunca quedaba escrito en ningún contrato. Se habló de miedo institucionalizado, de un método tan efectivo que ya nadie necesitaba pronunciarlo en voz alta porque todos lo entendían perfectamente. Cuando el programa fue cancelado en 1998, el imperio se desmoronó. El hombre que había decidido el destino de medio espectáculo mexicano fue de pronto prescindible. Las llamadas dejaron de llegar. El cuerpo comenzó a pagar el precio físico de décadas de excesos y tensiones acumuladas. Y el poder que había ejercido sin límites ya no pudo salvarlo de nada. Hoy, casi 2 décadas después de su muerte, las preguntas siguen abiertas y siguen incomodando. ¿Cuántas carreras fueron destruidas por el miedo? ¿Cuántas decisiones se tomaron bajo presión en ese escenario? ¿Cuánto sabía realmente el sistema que lo protegió y lo alimentó durante años? ¿Y por qué cuando cayó, nadie salió a defenderlo? En este video vas a ver episodios transmitidos en vivo que muchos prefirieron olvidar. Testimonios de artistas que aprendieron a callar. El retrato de un método que convirtió la televisión mexicana en un tribunal donde el juez siempre era el mismo hombre. Y la historia de cómo ese hombre, que creyó que el control lo hacía intocable, terminó pagando el precio más aterrador que existe. No el escándalo. No la cárcel. El silencio absoluto. Pero para entender cómo llegó tan alto, primero hay que volver al principio. Cuando Raúl Velasco era apenas un joven que había aprendido la lección más peligrosa de todas. Que el mundo se divide entre los que obedecen y los que fabrican la obediencia. Celaya, Guanajuato. 24 de abril de 1933. No hay cámaras, no hay alfombras, no hay luces de foro. Hay polvo, rutina, un México provinciano que todavía cree que el destino se hereda con el apellido. Y en ese mundo, Raúl Velasco Cadena aprende antes que cualquier otra cosa una lección que nunca va a olvidar. El que nace sin poder tiene 2 opciones, obedecer toda la vida o descubrir cómo se construye la obediencia en los demás. Su infancia está atravesada por esa sensación específica de límite.
El tipo de límite que no se discute en la mesa familiar porque simplemente se respira. Se habla de trabajo temprano, de una familia de clase media que conoce el valor del esfuerzo pero también el peso de las carencias. Oficios pequeños que parecen insignificantes pero que enseñan algo brutal. Que el dinero no es solo dinero. Es permiso. Es puerta. Es la diferencia entre existir y desaparecer. Guarda este detalle porque aquí está la semilla de todo lo que viene después. Raúl Velasco no era un niño soñando con ser famoso. Era un joven aprendiendo a no volver a sentirse invisible. A los 20 años, alrededor de 1953, la historia se traslada a la Ciudad de México. Y si crees que llegar a la capital es el inicio de una aventura romántica, detente un segundo. La capital no recibe. La capital exige. La capital te mide desde el primer día y decide en silencio si vales o no vales. Velasco entra a ese mundo sin red de protección, sin apellido que abra puertas, sin padrino que haga una llamada. Y aún así logra instalarse porque trae algo que muy pocos tienen a esa edad. Una capacidad brutal para observar cómo funciona el poder desde adentro. Trabaja como contador en el Banco Nacional de México. Un empleo correcto, limpio, predecible. Pero él no se queda ahí mentalmente porque el banco no solo te enseña a contar dinero. Te enseña a clasificar personas. A medir riesgos. A entender que detrás de cada número hay una decisión humana y detrás de cada decisión humana hay alguien que manda y alguien que obedece. Esa distinción, tan simple y tan brutal, se convierte en su brújula para todo lo que viene después. Después llega el otro aprendizaje. El que no aparece en los currículums pero que resulta ser el más valioso. El periodismo, las revistas de espectáculos, la radio, las producciones menores. Velasco empieza a moverse en los bordes de la industria del entretenimiento y desde esos bordes observa algo que la mayoría no ve porque está demasiado ocupada queriendo brillar. La industria no vende talento. Vende narrativa. Vende una historia cuidadosamente construida sobre un artista que en realidad es un producto. Y los productos no tienen opiniones propias. Los productos se moldean, se presentan, se retiran cuando ya no sirven. Entiende algo que la mayoría tarda décadas en descubrir. El público cree que el éxito ocurre en el escenario. Pero el éxito se firma antes. En oficinas donde nadie aplaude, donde nadie canta, donde hombres de traje deciden qué cara va a ver México el próximo domingo. Y Raúl Velasco decide, con una claridad que pocos tienen a esa edad, que él va a estar en esa oficina. No frente al micrófono como artista. Detrás del micrófono como el hombre que decide quién se acerca a él. Ese es el origen real de todo. No un sueño de fama. Una estrategia de poder aprendida en las calles más duras de la capital mexicana por un joven de provincia que entendió antes que nadie dónde se firmaba el verdadero contrato de la industria del espectáculo en México. Y entonces aparece el verdadero catalizador. El hombre que convierte la estrategia en imperio. Emilio Azcárraga Milmo, el Tigre. No como personaje simpático de la historia empresarial mexicana. Como sistema. Como estructura de poder que decide que ve, que escucha y que piensa una nación entera. Porque Televisa en esos años no era simplemente una empresa de televisión. Era la fábrica de la realidad mexicana. Lo que entraba por esa pantalla los domingos por la tarde no era entretenimiento. Era instrucción. Era el manual de quién valía y quién no en este país. En 1969 nace Siempre en Domingo. Y aquí es donde hay que detenerse porque la mayoría de la gente recuerda ese programa como una celebración. Como el lugar donde México descubrió a sus ídolos. Y en parte eso es verdad. Pero hay otra verdad que se cuenta menos. Siempre en Domingo fue desde el primer día una aduana. Un filtro. Una frontera donde no bastaba con tener talento para cruzar. Había que tener el permiso del aduanero. Y ese aduanero tenía nombre y apellido. Velasco no llega al programa como una estrella. Llega como un operador inteligente que entiende exactamente lo que Azcárraga necesita. No un conductor simpático. Un guardián confiable.
Alguien que sepa cuándo abrir la puerta y cuándo cerrarla. Alguien que entienda que el verdadero poder no está en el aplauso sino en el control de quien recibe el aplauso y quien se queda esperando afuera bajo la lluvia. Y Velasco ejecuta ese papel con una precisión que con el tiempo se vuelve aterradora. Domingo tras domingo, millones de mexicanos lo ven en pantalla y sin darse cuenta aceptan su autoridad como si fuera natural. Como si siempre hubiera existido. Como si alguien tuviera que tomar esas decisiones y ese alguien fuera inevitablemente él. Así funciona el poder cuando se ejerce bien. No necesita anunciarse. Se instala en silencio y espera a que todos lo den por hecho. Presenta a unos. Ignora a otros. Vuelve a invitar a algunos. Borra a otros para siempre. Y lo más inquietante es que todo ocurre sonriendo. Con esa sonrisa de conductor amable que el país entero aprende a asociar con la autoridad máxima del espectáculo nacional. Esa es la sofisticación real del control. No necesitas gritar si la cámara siempre está de tu lado. No necesitas amenazar si todos saben perfectamente lo que significa no recibir una llamada de ese productor específico el lunes por la mañana. Con el tiempo construye también la fachada perfecta. La imagen doméstica que funciona como coartada moral. Familia, disciplina, valores tradicionales. Un hombre serio que protege el buen gusto del público mexicano. Un guardián de la decencia en pantalla. Pero detrás de esa fachada empieza a crecer algo que no aparece en las entrevistas de los domingos por la noche. Una obsesión. La necesidad de clasificar a las personas como dignas o corrientes. De convertir cada aparición en pantalla en un examen que él administra y él califica. Porque cuando alguien se acostumbra a decidir destinos, el poder deja de ser una herramienta. Se vuelve identidad. Y cuando el poder se vuelve identidad, cualquier cuestionamiento se siente como ataque personal. Cualquier artista que no encaje perfectamente en sus categorías se convierte en una amenaza que hay que neutralizar antes de que crezca. Hay una verdad incómoda sobre los imperios que se construyen sobre el miedo. No necesitan violencia visible para funcionar. Les basta con la amenaza permanente de lo que podría ocurrir si no obedeces. Y en los pasillos de Televisa, en los camerinos, en las antesalas donde los representantes apretaban sus carpetas y las cantantes jóvenes contenían la respiración para no temblar, esa amenaza tenía un nombre concreto. Si Raúl Velasco no te quería, no existías. Y punto. La palabra clave no era programa. Era sistema. Siempre en domingo funcionaba como una aduana emocional donde el talento nunca fue el único pasaporte. El pasaporte real era la docilidad. La capacidad de sonreír cuando te reducían. De agradecer cuando te humillaban. De reír cuando te clavaban una etiqueta que se quedaba pegada durante años como una cicatriz invisible. Esto no es una exageración dramática. Está en los episodios que quedaron grabados. Está en los testimonios que se repiten con diferentes voces pero con la misma estructura. Está en la lista de carreras que se apagaron de golpe, sin explicación, como si alguien hubiera cortado el cable desde una sala de control que nadie más podía ver. Y entonces empiezan las versiones. Las historias que no aparecen en los homenajes póstumos. Las que se cuentan todavía en voz baja porque algunas personas siguen trabajando en esa industria y saben que los sistemas no desaparecen completamente solo porque el hombre que los encarnaba ya no esté. Se habló durante años de un entramado de favores que convertía ciertas oportunidades en transacciones no escritas. De un acceso al estrellato que tenía condiciones que nunca aparecían en ningún contrato firmado. De una maquinaria que funcionaba en las sombras mientras en pantalla todo brillaba con luces de foro y canciones pegajosas. Pero aquí hay que hacer una distinción importante. Porque el sometimiento que exigía ese sistema no siempre fue del mismo tipo. A veces fue físico. A veces fue mucho más sutil y por eso mucho más devastador. A veces fue simplemente aguantar que te midieran el cuerpo con los ojos frente a millones de personas. Permitir que una frase sobre tu peso o tu cintura quedara grabada para siempre en la memoria colectiva de un país entero. Aceptar que te llamaran con un apodo que era un insulto disfrazado de familiaridad y sonreír porque el escenario exigía sonrisa aunque por dentro algo se rompiera para siempre.
Hay artistas que recuerdan la presión sobre el cuerpo como si fuera una constante. Una condición implícita para existir en esa pantalla. No importaba cuántas canciones habías vendido. No importaba cuántos palenques habías llenado. Si el hombre detrás del micrófono decidía que tu figura no cumplía con su estándar personal de presentabilidad, esa opinión se convertía en sentencia pública. Y las sentencias públicas en televisión nacional dejan marcas que no se ven pero que se cargan durante décadas. El mecanismo era tan efectivo precisamente porque era impredecible. Nunca sabías cuándo llegaba el comentario. Nunca sabías si esa noche ibas a ser el artista celebrado o el ejemplo humillante. Y esa incertidumbre permanente era la herramienta más poderosa de todas. Porque cuando no sabes cuándo va a golpearte el látigo, caminas siempre con la espalda tensa. Siempre a la defensiva. Siempre dispuesto a ceder un poco más para evitar el golpe que podría llegar en cualquier momento frente a millones de personas que lo confundirían con entretenimiento. Hay escenas que con el tiempo se convierten en leyenda. Y hay escenas que se convierten en algo más peligroso que la leyenda. Se convierten en manual. En instrucción colectiva transmitida en vivo a millones de personas que no saben que están recibiendo una lección sobre el precio de no obedecer. En los años 80, la televisión mexicana tenía un altar. Y en ese altar Raúl Velasco no solo presentaba artistas. Los juzgaba. Los pesaba. Los medía con un criterio que nunca se explicó públicamente pero que todos en la industria conocían de memoria porque las consecuencias de no cumplirlo eran demasiado visibles como para ignorarlas. Existe un episodio que funciona como espejo perfecto del método. Un cantante joven llega al foro con esa mezcla de ilusión y terror que se ve en los ojos de quien sabe que se está jugando todo en 5 minutos. Llega respaldado por un nombre conocido en la industria. En cualquier otro contexto eso debería ser suficiente para sentirse mínimamente protegido. Pero en el foro de Siempre en Domingo no existe la protección. ¿Existe la aprobación del conductor o no existe nada? Velasco no espera a que la canción hable por sí misma. No deja que el público forme su propia opinión. No simula deliberar. Suelta la sentencia con la misma naturalidad con la que alguien comenta el clima. Lo ve complicado. No lo siente auténtico. No le ve futuro. Una ejecución pública de 3 frases que tarda menos de 30 segundos y que destruye en ese mismo instante algo que ese joven tardó años en construir. No es una crítica artística. Es una señal enviada al resto de la industria. Una advertencia transmitida en vivo. Esto es lo que ocurre cuando no encajas. Y el daño no termina cuando se apagan las cámaras ese domingo. El daño empieza ahí. Porque la industria tiene memoria larga para los vetos y memoria muy corta para las rectificaciones. El teléfono deja de sonar. Los productores se hacen los distraídos. Las disqueras cambian el tema. Y aunque después lleguen presiones internas que fuercen algún tipo de corrección pública, la sentencia ya está ejecutada y las sentencias no se deshacen con una disculpa. Pero ese episodio no es un accidente aislado. Es parte de un patrón que se repite con variaciones a lo largo de décadas. Thalía aparece como solista con el tipo de brillo que debería ser intocable y recibe una etiqueta que parece broma pero que funciona como marca. Una sola palabra que lo contiene todo. Clase, jerarquía, desprecio envuelto en familiaridad. Y ella sonríe porque en esa televisión la sonrisa era el único lenguaje de supervivencia disponible para una mujer joven que todavía necesitaba ese escenario para existir en la industria. Joan Sebastián. Hubo un tiempo en que era solo un compositor con hambre, un muchacho con canciones y sin el respeto que más tarde le daría el país entero. Velasco lo rechaza. Lo minimiza. Le niega el oxígeno que en esos años significaba una aparición en pantalla. Y años después, cuando Joan ya llena palenques sin pedir permiso a nadie, lo enfrenta. Le recuerda el desprecio en la cara. Le exige la disculpa pública que el sistema nunca le habría permitido pedir cuando era vulnerable. Ese momento dice más sobre el poder que cualquier análisis. El miedo cambió de bando. Y cuando el miedo cambia de bando, el método queda expuesto.
Hay un patrón en los sistemas de control que rara vez se nombra pero que siempre está ahí si sabes dónde buscar. Los golpes más efectivos no son los que dejan marcas visibles. Son los que se disfrazan de broma, de criterio artístico, de preocupación genuina por la imagen del artista. Son los que el público recibe como entretenimiento mientras la víctima los recibe como lo que realmente son. Una instrucción. Una demostración de quién manda y hasta dónde llega ese mando. Cepillín. Un hombre que para varias generaciones de mexicanos está conectado directamente con la infancia, con la alegría, con algo que parecía intocable por pura inocencia. Y sin embargo hubo un enfrentamiento, una fractura, un veto que empujó a ese personaje fuera del sistema sin que se explicara públicamente con detalle. Porque los vetos de Velasco no necesitaban explicación. Esa era precisamente su eficacia. No había un comunicado oficial. No había una razón declarada. Simplemente dejabas de existir en esa pantalla y el silencio hacía el resto del trabajo. Lupe Esparza. Artista con trayectoria, con respaldo de público, con canciones que la gente tarareaba. Y aún así sometido a comparaciones degradantes que tenían un solo propósito. Recordarle públicamente su lugar en la jerarquía que Velasco administraba con precisión quirúrgica. Porque la jerarquía no se mantiene sola. Necesita demostraciones periódicas. Necesita que los que están abajo vean con claridad lo que le ocurre a quien intenta cuestionar al que está arriba. Lucha Villa. Una voz que México conocía de memoria. Una figura con peso real en la historia de la música nacional. Presionada por el cuerpo como si el peso fuera la variable más importante en la ecuación de su valor artístico. Como si décadas de carrera pudieran reducirse a un número en una báscula. Ese tipo de violencia es particularmente calculada porque ataca exactamente donde más duele. No el talento, que es difícil de cuestionar cuando es genuino. El cuerpo, que es visible, que es medible, que puede convertirse en objeto de opinión pública con una sola frase dicha desde el escenario más visto del país. Y fíjate en el patrón porque es lo más importante. Esto no era improvisación. No eran arrebatos ocasionales de un conductor con mal carácter. Era método. Sistemático, consistente, calculado. Porque humillar en vivo tiene una ventaja que el poder privado no tiene. No solo destruyes a uno. Enseñas a 100. El artista que mira desde su casa aprende a callar. El representante aprende a negociar con la cabeza baja y el tono correcto. La cantante joven aprende que la belleza y el cuerpo son condiciones para existir, no consecuencias del trabajo. El público aprende a reír como si fuera normal porque lo ve cada domingo y nadie a su alrededor dice que no lo es. Así se construye una cultura donde la violencia se disfraza de entretenimiento durante décadas. Así se normaliza el abuso hasta el punto en que deja de verse como abuso y empieza a verse simplemente como el estilo de un conductor particular. Un estilo fuerte, sí. Controversial a veces, quizás. Pero no se le llama por su nombre real porque darle el nombre real implicaría aceptar que millones de personas aplaudieron durante años algo que nunca debió estar en pantalla. Y esa normalización es el daño más profundo. No el que sufrieron los artistas específicos que fueron humillados con nombre y apellido frente a millones. El daño colectivo. La idea que se instaló en toda una industria y en toda una audiencia de que así funcionan las cosas. De que el poder tiene derecho a hacer eso. De que si te toca, algo habrás hecho para merecerlo. El poder no se cae de golpe. Se agrieta. Y cuando empieza a agrietarse, el que lo sostuvo durante décadas suele ser el último en notarlo porque lleva tanto tiempo en el centro que ya no puede ver los bordes desde donde todo empieza a desmoronarse. A mediados de los años 90, México ya no era el mismo país que había aprendido a obedecer cada domingo frente al televisor. La crisis de 1994 había roto algo en el tejido social que no se podía reparar con una canción ni con la sonrisa de un conductor. Las nuevas generaciones miraban a Velasco como una figura de otro tiempo. Respetable quizás en la distancia histórica, pero fundamentalmente ajena a lo que ellas necesitaban ver. El pop juvenil ya no pedía permiso para existir. El rock en español había dejado de esconderse.
Y los artistas jóvenes ya no veían Siempre en Domingo como la única puerta posible porque el mundo había empezado a construir otras puertas. Por primera vez en más de 2 décadas, Velasco ya no era indispensable. Y esa pérdida de indispensabilidad es para alguien que construyó su identidad sobre el control absoluto una amenaza existencial que no sabe cómo procesar porque nunca tuvo que aprender a procesarla. En 1997 el cuerpo hace lo que el sistema ya había empezado a hacer por su cuenta. La hepatitis C, silenciosa y acumulada durante años de excesos y tensiones, comienza a cobrar su deuda. Hospitales. Tratamientos. Un cansancio que no se cura con descanso. Y sobre todo una sensación completamente nueva para este hombre específico. La vulnerabilidad. El descubrimiento de que el poder no funciona como negociación con el propio cuerpo. De que hay límites que ni el control más absoluto puede mover. Mientras tanto, dentro de Televisa algo cambia sin ceremonia ni anuncio. Las decisiones ya no pasan necesariamente por él. El programa empieza a sentirse como reliquia en lugar de institución viva. Los ejecutivos hablan de renovación, de formatos nuevos, de audiencias que ya no responden al ritual dominical de la misma manera que sus padres. Y entonces ocurre lo que nadie que lo conocía habría imaginado posible. En abril de 1998, Siempre en Domingo se cancela. No hay despedida épica. No hay homenaje a la altura de lo que ese programa significó durante casi 30 años. Solo un comunicado. El ritual nacional se apaga como se apagan las luces de un estudio cuando termina la última grabación. Frío. Definitivo. Sin drama visible. Imagina lo que eso significa para alguien cuya identidad entera estaba fundida con ese escenario. No era perder un trabajo. Era perder el único lugar donde sabía quién era. El hombre que había decidido destinos durante 30 años era ahora prescindible para el mismo sistema que lo había creado y sostenido. Y los sistemas, como él mismo había demostrado tantas veces, no tienen memoria agradecida. Solo tienen utilidad presente. Las llamadas se espacian. Los artistas que antes bajaban la cabeza en su presencia ahora evitan el contacto. El mundo sigue girando y el centro gravitacional del espectáculo mexicano está en otro lugar. Para siempre. Cuando el control se pierde, la historia empieza a reescribirse sin pedirte permiso. Y esa reescritura es quizás la forma más cruel de derrota para alguien que pasó décadas siendo el único autor de las narrativas que importaban. Los mismos medios que durante años presentaron a Raúl Velasco como autoridad indiscutible del entretenimiento nacional comenzaron a usar palabras diferentes para describir exactamente las mismas conductas. Lo que antes era firmeza se llamaba ahora autoritarismo. Lo que antes era criterio artístico se llamaba capricho. Lo que antes era el estilo inconfundible de un conductor legendario se llamaba abuso normalizado. Y él ya no tenía micrófono para responder. Ya no tenía foro donde su versión fuera la única que contara. Las voces que durante décadas habían callado por miedo o por conveniencia empezaron a hablar con menos precaución. No como denuncias formales. No como juicios con pruebas y fechas exactas. Sino como ese tipo de relatos que se acumulan y que a fuerza de repetirse desde bocas distintas con estructuras demasiado similares entre sí terminan dibujando un retrato que ninguna voz sola podría trazar. Artistas que recordaban domingos específicos como heridas. Representantes que describían la antesala del foro como una sala de espera para un tribunal donde el veredicto estaba decidido antes de que entraras. Jóvenes que habían llegado con canciones y habían salido con algo roto que tardaron años en identificar. Su salud continuaba deteriorándose. La cirrosis avanzaba con la misma implacabilidad con la que él había avanzado sobre las carreras de otros. El cuerpo que había sido proyección de autoridad y presencia durante décadas se volvía más pequeño, más frágil, casi irreconocible frente a la imagen del conductor erguido que dominaba el foro con solo entrar. Había ingresos hospitalarios. Silencios prolongados. Una vida privada que se encogía progresivamente lejos de cámaras y aplausos. Y aquí aparece una ironía que es difícil de ignorar. El hombre que había construido su poder sobre el silencio ajeno, que había usado el veto como arma y la invisibilidad como castigo,
empezaba a experimentar en carne propia exactamente eso. Nadie lo vetaba oficialmente. Nadie firmaba un comunicado declarándolo persona non grata. Simplemente seguían. Sin él. Y ese seguir sin él era más devastador que cualquier escándalo público porque no dejaba espacio para la defensa ni para la narrativa alternativa. Las demandas laborales comenzaron a aparecer. Conflictos sobre contratos, regalías, decisiones tomadas durante años que ahora alguien quería revisar con otros ojos. Nada explotaba en el gran escándalo que algunos quizás esperaban. Todo goteaba. Un desgaste constante y silencioso que era en sí mismo una forma de justicia poética. El mismo método que él había usado para destruir carreras ajenas, el goteo, el desgaste, la presión sin confrontación directa, ahora lo rodeaba a él desde todos los ángulos. El padrino de la industria mexicana del espectáculo pasaba sus últimos años siendo lo que siempre había convertido a otros. Una figura que el sistema ya no necesitaba y que por lo tanto ya no existía de la manera que importaba. Hay un momento en la vida de todo hombre que concentró demasiado poder en que el espejo deja de mentirle. No ocurre frente a las cámaras. Ocurre en silencio, en una habitación cerrada, cuando ya no hay aplausos que tapen el eco de las preguntas que siempre estuvieron ahí esperando su turno. Para Raúl Velasco ese momento no llegó con una confesión pública ni con una disculpa tardía que pudiera cambiar algo. Llegó de la forma más silenciosa posible. Llegó cuando ya no había a quien imponerle nada. Cuando los médicos daban las órdenes y él tenía que recibirlas. Cuando el cuerpo marcaba los ritmos y él tenía que seguirlos. Cuando la dependencia, esa condición que había despreciado en los demás como señal de debilidad, se volvió su propia realidad cotidiana. En privado, quienes lo rodeaban en esos últimos años notaban un cambio que era difícil de describir sin caer en la simplificación. El padrino ya no daba órdenes. Recordaba. Hablaba del pasado con la insistencia de alguien que necesita convencerse de que todo tuvo sentido. Que fue necesario. Que así funcionaban las cosas en esa época. Que era otro México, otra televisión, otras reglas. Pero el tiempo no absuelve. Solo pone distancia. Y la distancia no es lo mismo que la inocencia. La pregunta que nadie formuló en voz alta durante esos años finales, la que todavía flota sin respuesta clara, es si fue consciente del daño real que causó. Si en algún momento de esos domingos interminables, entre una humillación y la siguiente, entre un veto y el siguiente, algo en él registró lo que estaba haciendo y lo que le estaba costando a personas reales con vidas reales. No hay forma de saberlo con certeza. Los hombres que viven del control rara vez permiten la autocrítica porque reconocer el abuso significaría reconocer que el imperio se construyó sobre algo más que talento y trabajo y visión. Significaría reconocer la deuda. El 26 de noviembre de 2006, en Acapulco, Raúl Velasco muere. Tenía 73 años. Los obituarios hablaron del pionero, del hombre que impulsó carreras, del rostro de una época irrepetible en la historia de la televisión mexicana. Se dijeron verdades a medias. Se omitieron otras con la misma naturalidad con la que siempre se omite lo que incomoda cuando el muerto fue demasiado grande para ser cuestionado en su totalidad. No hubo juicio simbólico. No hubo ajuste de cuentas público. No hubo ese momento catártico que a veces ofrece la historia cuando cae alguien que concentró demasiado poder durante demasiado tiempo. Solo una despedida institucional. Correcta. Pulcra. Incómodamente incompleta. Como si el país hubiera decidido colectivamente que era más cómodo recordar al conductor que al sistema que ese conductor encarnó durante 30 años. Murió sin el escenario. Sin el programa. Sin la multitud que durante décadas dependió de su aprobación para saber si existía o no existía. Y ese final discreto, ese final sin épica ni escándalo, fue quizás el precio más aterrador de todos. No la enfermedad. No el olvido. El silencio. El mismo silencio que él había usado tantas veces como arma más efectiva. Ahora lo rodeaba a él por completo y no había forma de vetarlo. Cuando un hombre cae, la pregunta importante no es cómo cayó.
La pregunta importante es qué queda después de que el polvo se asienta. ¿Qué estructuras permanecen? ¿Qué ideas sobreviven? ¿Qué daños siguen operando en silencio mucho tiempo después de que el funeral haya terminado y los homenajes se hayan archivado? El legado real de Raúl Velasco no está en los archivos de Televisa. No está en los premios que recibió ni en las generaciones de artistas que pasaron por su escenario. Está en algo mucho más difícil de ver y por eso mucho más difícil de desmantelar. Está en la idea que se instaló en toda una industria durante décadas. La idea de que alguien puede decidir quién vale y quién no. La idea de que la obediencia es una moneda válida para comprar oportunidades. La idea de que si te humillan en público frente a millones es porque algo habrás hecho para merecerlo. Ese es el daño que no se mide en carreras truncadas ni en artistas específicos que fueron humillados con nombre propio en pantalla nacional. Ese es el daño colectivo. El que se transmitió de generación en generación dentro de la industria como si fuera sabiduría práctica. Aprende a calar. Aprende a ceder. Aprende a sonreír mientras te reducen porque así funcionan las cosas y siempre han funcionado así y quien no lo acepte ya sabe lo que le espera. Con el paso de los años, algunas voces han empezado a romper ese silencio. Artistas que ya construyeron sus carreras lo suficientemente lejos de ese sistema como para poder mirarlo de frente. Testimonios que se parecen demasiado entre sí para ser coincidencia. Recuerdos de domingos que dejaron cicatrices que no siempre se ven pero que siguen ahí. No para destruir una figura histórica con la comodidad del tiempo, sino para entenderla completa. Porque una historia contada a medias no es memoria. Es propaganda. Y la propaganda protege al sistema mientras finge celebrar al individuo. Nadie puede devolver las carreras que se rompieron bajo el peso de una sola frase dicha en vivo. Nadie puede borrar los años que alguien pasó creyendo que no era suficiente porque el hombre más poderoso de la televisión mexicana así lo había declarado en público. Nadie puede medir el costo real de haber crecido en una industria donde la aprobación de un solo hombre era la diferencia entre existir y desaparecer. Pero sí se puede aprender algo. Que el poder sin límites siempre termina cobrando facturas. A veces al que lo ejerce. A veces a quienes lo rodean. Casi siempre a ambos. Y que los sistemas no mueren cuando muere el hombre que los encarna. Los sistemas mueren cuando se nombran. Cuando se describen con precisión. Cuando suficientes personas deciden que ya no van a fingir que lo que vieron durante décadas era simplemente el estilo fuerte de un conductor particular. Raúl Velasco creyó que el control lo haría eterno. La historia demostró lo contrario. El poder pasó. El programa se canceló. El cuerpo cedió. Y lo único que permanece es la pregunta que ningún veto puede silenciar. ¿Cuántos sistemas como ese siguen operando hoy con otros nombres, en otras pantallas, con otras caras que sonríen mientras administran el miedo con la misma precisión que él aprendió a hacerlo en los pasillos de una televisora que decidió lo que México veía cada domingo por la tarde? Porque el poder cambia de rostro. Pero rara vez cambia de método. Y mientras no se nombre del todo, mientras se siga contando a medias, seguirá reproduciéndose. Esa es la única pregunta que importa. No para cancelar el pasado. Para no repetirlo.